Tengo 108 años. Y hay algo que nunca le dije a nadie, ni a mis hijos, ni a mis nietas, ni a las mujeres del barrio que me veían pasar y pensaban que yo era una mujer tranquila, una mujer fuerte, una mujer que tenía todo en orden. Me callé durante 80 años. 80 años es mucho tiempo para cargar algo sola. Es mucho tiempo para aprender a sonreír cuando por dentro algo duele. Para aprender a contestar bien estoy cuando nadie espera otra respuesta. Para aprender a existir en silencio alrededor de un dolor que nunca tuvo nombre, porque en mi época esas cosas no tenían nombre. Solo existían. Y las mujeres las aguantaban. Y nadie decía nada. Hoy voy a decirlo, no porque ya no me importe lo que piensen. A los 108 años una aprende que la opinión ajena pesa cada vez menos, sino porque sé que hay mujeres escuchándome ahora mismo que conocen este silencio, que han vivido dentro de él, que tal vez todavía viven dentro de él, y quiero que sepan que no están solas, que nunca estuvieron solas aunque se sintieran así. Suscríbete antes de que empiece, porque esto que voy a decir necesita ser escuchado. Mi nombre es Consuelo, y mi vida tuvo dos caras, la cara que el mundo veía y la cara que yo conocía. La cara que el mundo veía era esta, una mujer casada con Rodrigo desde los 18 años, 5 hijos, una casa limpia, una familia que iba a misa los domingos, una madre que siempre tenía comida en la mesa y que nunca se quejaba de nada. Esa mujer existía. Era yo. No era mentira. Pero había otra cara, la que nadie veía, la que yo escondía detrás de mangas largas en verano, la que disimulaba con excusas que me salían solas porque llevaba años practicándolas. Me caí, me golpeé con la puerta. Soy torpe, siempre lo fui. Rodrigo me pegaba, no una vez. No en un momento de locura que nunca se repitió. Me pegaba desde el primer año de casados, con la mano, con el cinturón, con lo que tuviera cerca cuando la rabia le ganaba, y la rabia le ganaba seguido, por cualquier cosa, porque la comida estaba fría, porque uno de los niños había llorado demasiado, porque yo había mirado a alguien en la calle y él interpretó algo que no existía, porque sí, porque podía, y yo aguantaba, mis hijos lo sabían. Eso es lo que más duele decirlo. Que mis hijos lo sabían. No todos desde pequeños, pero a medida que fueron creciendo, fueron entendiendo. Los niños entienden más de lo que los adultos creen. Escuchan lo que no se dice. Sienten el ambiente antes de entrar al cuarto. Aprenden a leer el silencio de su madre como un mapa de lo que está pasando. Mi hijo mayor, Tomás, tenía 12 años la primera vez que se puso entre Rodrigo y yo. Se plantó. Con su cuerpo de niño todavía, con sus brazos flacos, se puso en el medio y le dijo a su padre que no. Rodrigo lo miró. Y se fue. Esa noche Tomás durmió con la puerta de su cuarto cerrada con llave. Yo me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana temblando. No de frío, de miedo, de lo que podría haber pasado. Al día siguiente le dije a Tomás que no lo volviera a hacer, que yo estaba bien, que había sido un malentendido. Él me miró con unos ojos que no eran de niño de 12 años, y no me dijo nada, pero desde ese día cargó algo que no debería haber cargado nunca. Algo que ningún niño debería cargar. La sensación de que su madre estaba en peligro y de que él era demasiado pequeño para protegerla de verdad. ¿Por qué no me fui? Sé que esa es la pregunta, la que todo el mundo piensa aunque no la diga en voz alta. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué aguantaste tanto tiempo? Voy a contestarla. Con honestidad. Aunque las respuestas no sean las que esperan. Primero, no tenía a dónde ir.
En mi época, una mujer casada que se iba de su casa no tenía opciones. No había refugios. No había leyes que te protegieran. La familia te decía que aguantaras. El cura te decía que rezaras más. La sociedad te decía que el matrimonio era para toda la vida y que las cosas dentro de la casa se resolvían dentro de la casa. Segundo, tenía 5 hijos. Y por encima de cualquier cosa, por encima de mi propio dolor, estaban ellos. Me decía a mí misma que si me iba, Rodrigo se quedaría con ellos. O que no tendría cómo mantenerlos sola. O que crecer sin padre era peor que lo que estábamos viviendo. Ahora sé que eso no era verdad. Ahora sé que lo que mis hijos necesitaban no era un padre presente, sino una madre entera. Y que yo me fui partiendo en pedazos año tras año, mientras intentaba protegerlos de algo que ellos ya estaban viendo de todas formas. Pero entonces no lo sabía, o no podía saberlo, o no me permitía saberlo porque si lo sabía tenía que hacer algo, y hacer algo daba más miedo que quedarse. Tercero, y esto es lo más difícil de decir. Hubo momentos en que Rodrigo era diferente. No siempre, no seguido. Pero había momentos en que era el hombre del que yo creí enamorarme a los 18 años, que me traía flores del jardín, que se reía de una manera que llenaba el cuarto, que cuando estaba tranquilo era capaz de una ternura que me confundía completamente. Esa confusión también me mantuvo ahí. La esperanza de que el hombre de los momentos buenos era el real y el otro era algo que se podía arreglar, algo que iba a pasar, algo que con el tiempo y con paciencia y con amor suficiente iba a desaparecer. No desapareció. Nunca desapareció. Rodrigo murió cuando yo tenía 63 años. Otra vez un infarto. En esa generación, los hombres se morían de infartos. Rápido, sin previo aviso, sin darte tiempo de prepararte. Y yo sentí algo que me llenó de vergüenza durante años. Algo que no le dije a nadie porque no sabía cómo explicarlo sin que me juzgaran. Sentí alivio. En medio del dolor, en medio del shock, en medio de tener que llamar a los hijos y organizar el entierro y recibir a las visitas con cara de viuda correcta, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado tenso durante 45 años. Y después me sentí horrible por sentirlo. Porque era mi esposo, el padre de mis hijos. Porque el mundo esperaba que yo llorara de cierta manera y yo no sabía si lo que sentía era tristeza o alivio o las dos cosas mezcladas o algo que no tenía nombre todavía. Mis hijos lloraron. Yo también lloré. Pero yo lloraba por cosas distintas a las que lloraban ellos. Lloraba por los 45 años. Por la niña de 18 que se había casado creyendo que el amor era suficiente para que todo saliera bien. Por todos los momentos que no volverían y que tampoco quería que volvieran. Lo que pasó después de que Rodrigo murió. Los primeros años sin él fueron extraños. Como aprender a caminar de otra manera. El miedo que había vivido conmigo tanto tiempo seguía ahí al principio, instalado en el cuerpo como un hábito. Me sobresaltaba con los ruidos. Me ponía tensa cuando alguien levantaba la voz, aunque no fuera conmigo. El cuerpo tarda en entender que el peligro ya no está. La mente lo sabe, pero el cuerpo tiene su propio tiempo. Con los años fui encontrando algo que no había tenido antes. Silencio tranquilo. No el silencio tenso de esperar que algo malo pasara, sino el silencio de una casa que era mía, donde yo decidía, donde nadie me hacía sentir que ocupar espacio era un problema. Empecé a conocerme. A los 60 y tantos años empecé a conocerme de verdad, a descubrir qué me gustaba comer cuando nadie me lo imponía,
¿Qué quería ver en la televisión? ¿A qué hora quería dormir? Cosas pequeñísimas que para alguien que nunca las eligió son enormes. Empecé a hablar más, a tener opiniones en voz alta, a decir no a cosas que no quería hacer sin necesitar una excusa elaborada. Era tarde. Claro que era tarde. Tenía 60 y tantos años y estaba aprendiendo a existir como persona entera por primera vez. Pero no era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Eso también lo aprendí. Mis hijos y yo nunca hablamos de esto directamente. Hay conversaciones que las familias no tienen, no porque no las necesiten, sino porque nadie sabe cómo empezarlas. Nadie sabe quién da el primer paso. Y el tiempo pasa, y el silencio se vuelve tan costumbre, que parece que ya no hay nada que decir. Tomás, mi hijo mayor, el que se había puesto en el medio a los 12 años, me llamaba todos los domingos. Hablábamos de sus hijos, de su trabajo, del tiempo. Nunca hablábamos de aquello. Una vez, solo una, cuando él tenía ya más de 50 años, me preguntó cómo estaba de verdad. Con esas palabras, de verdad. Me quedé en silencio un momento y le dije que estaba bien, que estaba tranquila, que tenía mis plantas y mis vecinas y mis rutinas. Él me dijo mamá, solo eso, con una voz que tenía todo lo que no decía. Y yo le dije que lo quería, y él me dijo que me quería. Y seguimos hablando de sus hijos y del tiempo. Esa fue la conversación más cercana que tuvimos sobre todo aquello. A veces pienso que debí decir más, que debí abrirle ese espacio que los dos necesitábamos. Pero el silencio de tantos años pesa, y a cierta edad uno aprende que hay cosas que se resuelven y hay cosas que simplemente se cargan con más o menos gracia. Lo que quiero decirle a quien me está escuchando: si eres una mujer que está viviendo lo que yo viví, necesito que escuches esto. Lo que te está pasando tiene nombre. Se llama violencia. Y no es tu culpa. No importa lo que te hayan dicho. No importa lo que te hayas dicho tú misma. No es tu culpa. Y hay salida, aunque ahora no la veas. Aunque parezca que las paredes están demasiado cerca y el espacio es demasiado pequeño. Hay salida. Busca a alguien de confianza, una amiga, una hermana, un médico, una línea de ayuda, cualquier grieta por donde pueda entrar algo de aire. No esperes 45 años como yo. No desperdicies ese tiempo. Si eres un hijo o una hija y sabes o sospechas que algo pasa en la casa de tu madre, no mires para otro lado. Sé que da miedo, sé que es complicado, pero estar presente, preguntar de verdad, abrir la puerta aunque sea un poco, puede cambiar todo. Tomás se puso en el medio a los 12 años. No pudo resolver nada. Pero yo nunca olvidé ese momento. Nunca olvidé que alguien me vio. Que alguien dijo no con su cuerpo aunque no tuviera palabras. A veces solo necesitamos saber que alguien nos ve. Tengo 108 años. He vivido cosas que no debería haber vivido. He aguantado cosas que no debería haber aguantado. He callado demasiado tiempo cosas que merecían ser dichas. Pero también he visto amaneceres que me robaron el aliento. He tenido hijos que me dieron razones para levantarme cuando no quería levantarme. He conocido la paz, tarde pero la conocí, de una casa que es tuya de verdad. Y hoy, a 108 años, por primera vez en mi vida, lo dije en voz alta. Y eso, aunque llegue tarde, también cuenta. Si esto te llegó, compártelo. Puede que alguien lo necesite hoy. Alguien que todavía no puede decirlo en voz alta, pero que necesita saber que otras lo dijeron. Suscríbete. Y déjame un comentario. No tienes que contar tu historia si no quieres. Solo dime que estás aquí, que me escuchaste.